Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y nosotros vamos a hablar sobre todo del parcial 3. Que vamos a empezar sobre la economía informal. La economía informal es la que oculta de las autoridades oficiales, no está registrado por el Estado y pues afecta el Producto Interno Bruto, en este caso se llama el PIB del país, debido a que el Estado no percibe los ingresos esperados, ha ocasionado que las calles se manejen más en efectivo que en el país que no se debe. ¿Qué favorecen esto en la economía informal? Lo principal serían los precios más bajos, calidad aceptable de los productos, beneficia a la población que tiene menos recursos económicos y genera más trabajo informal para cualquiera. Yo les hablaré un poco sobre el orden económico internacional vigente. Hace referencia a las condiciones y normas que regulan la economía a nivel internacional, que a su vez están acompañadas por ciertas condiciones históricas, sociales y políticas. A lo largo del tiempo, dichas condiciones y normas se modifican y con ello el OEI. Surgen en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas de mayo de 1974. Nace de la necesidad de replantear la relación existente entre los países desarrollados y subdesarrollados, reconociendo que las relaciones económicas entre países son inequitativas, por lo que es menester replantear las normas que regulaban la economía internacional y en concreto la relación comercial entre los países desarrollados y subdesarrollados. Este debía regirse por 20 principios para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Entre dichos principios, además de la igualdad, soberanía y cooperación entre naciones, así como la decisión de adoptar el sistema económico y social que consideraban apropiado, destacan beneficiar la economía nacional a través de la reglamentación y supervisión de las empresas transnacionales, establecer las relaciones justas y equitativas entre los precios de todos los bienes que exporten e importen los países subdesarrollados, promover el progreso de los países en desarrollo a través del sistema monetario internacional y beneficiar a los países en desarrollo a través de facilitar el acceso a los adelantos de la ciencia y la tecnología y la creación de una tecnología propia. A continuación yo les hablaré un poco sobre el modelo neoliberal. El neoliberalismo es un modelo que retoma las ideas del liberalismo económico propuestas por Adam Smith y David Ricardo, quienes plantearon que el libre mercado era capaz de regularse a sí mismo y no requería de ninguna intervención por parte del Estado. A finales de la década 1930 comenzó a gestarse el modelo neoliberal, siendo sus principales exponentes Milton Friedman y Friedrich Hayek. Los primeros países en implementar el modelo neoliberal fueron Chile, Gran Bretaña y Estados Unidos. Una de las características más importantes fue que daba la prioridad a las libertades económicas por encima de las políticas. Algunas otras fueron que el neoliberalismo le daba énfasis al individuo y a sus capacidades. Replanteaba el papel del Estado, privatización de las empresas estatales, prioridad al comercio externo que al interno, etc. El neoliberalismo buscaba reducir impuestos a la actividad económica, reducir el gasto público, contar con un equilibrio fiscal, motivar la privatización de las empresas estatales, entre otras cosas. A continuación mencionaré algunas manifestaciones del neoliberalismo. Entre ellas está la creciente desigualdad y desregulación de sectores como el transporte y la comunicación. También los descensos salariales y la desregulación del sector financiero, entre otras. Cabe mencionar que ningún país logró su crecimiento con base al liberalismo sin que haya sido acompañado con un fuerte Estado. Ahora yo les hablaré del neoliberalismo en México. La transición al neoliberalismo se vivió en México bajo el gobierno de Miguel de la Madrid. Este fue uno de los deteriorantes de la crisis económica en 1982, cuando el país se vio en la necesidad de recurrir al financiamiento del FMI para inyectar recursos a la economía, a través de la firma de cartas de la intención que condicionaban el financiamiento a la implantación de las políticas públicas del corte liberal dictadas por el organismo. En México es posible distinguir una primera etapa del proceso de instrumentación de la política neoliberal que abarcó en 1982 a 1986. En 1982 afloraron con más fuerza las manifestaciones de desequilibrio económico en México, ya que para ese entonces nuestro país tenía una gran dependencia de los recursos provenientes de las exportaciones petroleras, con lo que se había podido hacer frente al crecimiento económico y los servicios de la deuda externa.
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo, la incapacidad de generar divisas de otras fuentes, la deuda externa pública y privada, así como el elevado déficit comercial, fueron factores que contribuyeron a generar las expectativas negativas frente a la actividad económica, que se embarcaron en una especulación y fuga de capitales. Lo que a su vez desencadenó dos procesos: uno inflacionario, el cual llevó al incremento de los precios de los productos básicos de más de 100% anual, y uno devaluatorio, en el que la paridad cambiaría al paso de 22 pesos por dólar en 1982 a 1.550 pesos por dólar en 1987 y a 3.100 por dólar en 1993. Sumado a ello, el endeudamiento externo representó un 17.9% del PIB en 1982. Las medidas adoptadas por José López Portillo fueron nacionalizar la banca de finales de 1982 y firmar una carta de intención con el FMI, comprometiendo con ello la política monetaria y fiscal. En el plano social, destaca el aumento de desempleo y migración, así como los problemas asociados a estos, incremento de la informalidad, delincuencia y desintegración social. Por mencionar algunos que los otros acontecimientos importantes fue la movilización social, con reivindicaciones políticas surgidas después del terremoto de 1985, cuando se unieron a la luz las condiciones de vida y trabajo de gran parte de la población. Yo les hablaré un poco sobre los sexenios durante el proyecto neoliberal en México. Empieza en 1988 a 1994. Carlos Salinas de Gortari. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, como la entrada de México en la globalización, la firma del TLC, privatización de empresas estatales y fomentó la inversión extranjera. Las exportaciones crecieron un 11.2%, pero terminó con una de las mayores crisis políticas, económicas y sociales, que es el asesinato de Colosio y el conocido Error de Diciembre. De 1994 al año 2000, Ernesto Zedillo implementa políticas de corte neoliberal, afrenta la devaluación del peso en 48%, privatizó el sistema ferroviario y la banca se vio afectada, a lo cual el gobierno salió al rescate a través del FOBAPROA. Al fin de su gobierno, la economía se reguló con el implemento de políticas de ajustes al gasto público, control inflacionario y el flujo de capitales. El gobierno de Vicente Fox del año 2000 a 2006 mantuvo una estabilidad económica heredada de Zedillo, con inflación controlada, alta inversión extranjera directa y un crecimiento en turismo, pero con una baja creación de empleos y un insuficiente crecimiento del PIB. El sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012 vivió la inflación más baja de la historia, pero con un crecimiento insuficiente, gran número de población en pobreza y una guerra contra el narcotráfico desde el día 1. De 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto estuvo en el gobierno. La economía tuvo un crecimiento promedio de 2.5, pero lejos de la expectativa de 5%. Con todo y las reformas estructurales impulsadas, su gobierno se vio afectado por los escándalos de corrupción, violencia y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Reformas estructurales. ¿Qué son las reformas estructurales? Son políticas dirigidas a mejorar la eficiencia y el funcionamiento de los mercados. Dentro de estas reformas están compuestas de reforma energética. Garantiza el abasto a precios competitivos de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. Reformas en la materia de competencia económica, pues en este regula la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia, que se introduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios. Reforma financiera crea las condiciones para que los hogares y las empresas de México cuenten con más crédito y más barato. Reforma educativa garantiza el ejercicio de derechos de los niños y jóvenes en una educación integral, incluyente y de calidad que le proporcione las herramientas para triunfar en un mundo globalizado. Reforma política electoral. Consolida una democracia de resultados al promover con mayor colaboración entre el poder ejecutivo y legislativo, fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comercios. Reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet,
Así se generan más y mejores opciones para los consumidores, reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el Internet, contribuyendo a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento.